Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Serums desde cada rincón. En esta ocasión les traigo un episodio especial. Es una conversación diferente a la que normalmente he realizado hasta ahora en el podcast. Nuestra invitada el día de hoy es la doctora María Fernanda Barriga, quien se encuentra realizando sus serums en el departamento de Moquegua. Y bueno, digo que la conversación es diferente porque esta vez no es tan centrada en la plaza en sí de María Fernanda, sino en el Serums en general. Llegamos a compartir algunas ideas de ambos respecto a este programa, también respecto al primer nivel de atención, también lo que fue para ella realizar investigación durante este periodo y también algunos retos y oportunidades que uno tiene durante esta etapa. Así que espero que esta conversación les resulte interesante, tanto como lo fue para mí. Así que sin nada más que decir, pues ya los dejo con el episodio. Buenas, en esta ocasión tenemos la compañía de la doctora María Fernanda Barriga, quien actualmente se encuentra trabajando como médico serumista en el puesto de salud de Quinzachat. Así que, bueno, bienvenida, Mafer. Es para mí un honor y un placer estar aquí conversando contigo y compartir un poco de esta experiencia del Serums aquí en mi centro poblado de Quinzachata. Mm. Bueno, como ya saben, mi nombre es María Fernanda Barriga Chambi, soy médico cirujano, egresada de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Estamos realizando actualmente nuestros Serums, próximos a acabar a fines de abril, en el puesto de salud de Quinzachata. Pertenece a la provincia y departamento de Moquegua, ¿no? Entonces estamos aquí para compartir la experiencia. Coincidimos en realidad en la red Moquegua, en el mismo departamento. Bueno, yo no te conocía de antemano. O sea, más o menos la primera vez que escuché de ti fue cuando había que votar por los delegados del Serums. O sea, yo no sabía por quién votar. Entonces conversé con Brenda, que es compañera tuya de la universidad, y me dijo, tienes que votar por Maffer, que es lo máximo, que sí o sí lo vas a hacer bien. Entonces ahí es la primera vez en realidad que escuché de ti. Y bueno, de ahí, o sea, estoy seguro que coincidimos en algunos grupos de WhatsApp de diversas estrategias. En realidad en Moquegua los médicos asumen casi que los mismos roles. Entonces quería comenzar preguntándote sobre, o sea, en tu caso, ¿cómo es que terminaste en Moquegua, en Quinzachata? ¿Cómo fue que tomaste esa decisión? Bien, creo que una de las cosas que más prioricé es que sea un lugar seguro, porque, bueno, escuchaba muchas cosas de que donde van los médicos serum, sobre todo las mujeres, podía haber situaciones de violencia, de machismo contra el médico, ¿no? Y bueno, no quería estar expuesta a esas situaciones, por lo que sí prioricé que sea seguro. Dos, que sea cerca. Mi plaza queda a 3 horas de la ciudad de Arequipa. Si es que vas en tu carro particular, pues son 2 horas, me parece un buen tiempo. Y es una plaza GD5, por lo que también te aseguras puntaje para la residencia. Otra cosa que también prioricé es que no haya personal tóxico. Ujú. Puede ser un poco como que cliché, pero pues sí, ¿no? Más o menos tenía esta visión de poder trabajar en un lugar con un buen clima laboral y donde el personal nombrado también sume, ¿no? Y haga de esta una mejor experiencia. Y que tenga todos los servicios, dentro de ellos agua, luz, desagüe y de todas maneras internet permanente, básico y elemental. Ujú. ¿Y dirías que lo conseguiste o hay algo en lo que no le acertaste al momento de elegir? Yo creo que sí. Ujú. Yo creo que sí, estoy muy contenta con todo. Me parece que en su mayoría se ha podido cumplir con estos. Más que todo en este último tiempo, de enero a marzo, que han habido lluvias intensas, granizadas, tormenta eléctrica, es más frecuente que se corte la luz. Imagino que en tu establecimiento también. Ajá, sí, tal cual. Sí, es todo un reto, la verdad. Ujú. Entonces, bueno, felizmente pues teníamos el panel eléctrico que nos ayudaba un poco con la energía y siempre había pues internet permanente, ¿no? Hay un internet público que tiene el centro poblado y bueno, ahí nos permite comunicarnos. Ujú. Eh, para ti, la experiencia de Serums en general, o sea, ¿ha sido como la esperabas o te ha sorprendido de alguna manera?
Interesante pregunta. Yo creo que sí. En general venía con expectativas muy buenas. Algo que sí me sorprendió y me llamó mucho la atención desde el primer momento eran las situaciones de machismo. Y bueno, poco a poco conversando un poco con la población podía entender, ¿no? Un poco esta forma de pensar, las cosas que ellos expresan, ¿no? Pero siempre, por así decirlo, con correa ancha y dispuesta a manejar todo, porque al inicio me pareció un poco retador. O sea, eso es lo que, digamos, te sorprendió quizá un poco negativamente. ¿Hay algo que te sorprendió positivamente de Serums? Algo que me sorprendió positivamente es la calidad también de los pobladores. Varios de ellos, una vez que se supera esa brecha, pues te abren las puertas de su casa, ¿no? Como si fueras parte de su familia. Pues te alojan, te apoyan, siempre están presentes los desayunos, los almuercitos, incluso hasta a veces las cenas, ¿no? Y es bonito compartir con ellos, ¿no? El poder entender un poco más la forma que ellos tienen de vivir, las cosas que hacen en su día a día. Aquí se dedican a la ganadería de alpacas concretamente. Entonces, bueno, ¿no? Un poco poder compartir con ellos estas cosas. Ujú. Creo que vi en algún estado que subiste como que había una foto cerca de vicuñas. ¿Llegaste a participar en algún chacu de esos? Sí, muy emocionante, la verdad. No sé si tú también has tenido la experiencia. Yo no he tenido, pero me muero de ganas por, o sea, por ir porque como que cuando hubo dos y no coincidí, o sea, como no me llegaron a avisar en uno y en el otro no estaba, o sea, estaba días libres y no llegué a ir, pero o sea, sí como con la emoción que me cuentan parece que es algo como muy divertido. En tu caso, ¿cómo lo viviste? Porque sí me da mucha curiosidad. Realmente, entonces te invito a que aquí en mayo van a hacer un chaco los pobladores para Ajá. poder participar. Y sí, siempre lo que más necesitan, lo que me he dado cuenta, es varias personas, porque Ujú. lo que pretende es que a través de lianas que unen con banderolas Ajá. puedan como que hacer un cerco para las vicuñas, ¿no? Y así poco a poco ir como que espantándolas para que no se escapen, y poco a poco ir acortando ese círculo, como que esa, digamos, como que ese cerco que hace. Así es. Lo que sí, uy Dios, hay que estar preparados para caminar bastante porque al Puede menos ser. aquí en el centro poblado hay bastantes colinas, bastantes cerros. Me Ujú. parece que en donde tú estás es más llano. ¿Puede Sí, ser? sí, 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 es planito. Ay, qué bello. Porque aquí al menos bastantes cerros. Había que subir unos, no sé, unos 3, 4 cerros y me decían, doctora, ya falta poco. Un cerro más. Sí. Ahí sí, bastante, bastante se caminaba. Y veía como personas de 70, 80 años, incluso las mamás con sus bebitos, los llevaban en la Ah, espalda en su también. jeep. Normal, normal, ya estaban como que de aquí a 5 cerros. Realmente admirada con la capacidad que tienen, ¿no? Como para poder llevar tan largas distancias. Ujú. Bonito. Sí, debe ser, sí, debe ser. Ojalá también tenga la oportunidad de participar en uno, porque, o sea, como te dije, sí me llama mucho la atención. Y en relación a Quinzachata, al lugar, ¿nos podrías describir un poco de cómo es el sitio y también de cómo haces para llegar? Vale, bueno, aquí en el centro poblado de Quinzachata está ubicada aproximadamente a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Es una zona donde hace bastante frío. Me parece que es algo que compartimos con tu establecimiento. Ujú. Y bueno, es una zona que en general, la mayoría, pues hay bastantes cerros y es un poco árida. Lo que crece un poco más es el lichu, por lo que los pobladores se dedican a la ganadería de alpacas. En cuestiones mayores es una zona bastante tranquila. La población es de 85 personas censadas por el INEI, por lo que también las atenciones podemos decir que podrían rondar de 1 a 6 atenciones diarias. Para poder llegar al centro poblado, lo que hay que hacer es, bueno, tomar un bus que parte del Grifo Chambilla, que es un terminal que tienen en Paucarpata, cerca del zoológico.
Y bueno, el bus llega aproximadamente en unas 3 horas hasta el establecimiento. Un plus es que te deja exactamente en la puerta. Ah, genial. Y bueno, además de eso, si es que uno prefiriera venir en carro particular, puede hacer unas 2 horas hasta 1 hora y media en camioneta. El camino es, en gran mayoría, se viene por trocha, por lo que hay de repente en épocas en las que hay lluvia, un huaico puede demorar un poco más el traslado, pero en gran parte ese tiempo es el que uno se toma para poder llegar hasta aquí, hasta el puesto de salud. El transporte, pues transcurren unos 3 buses diarios, por lo que siempre hay transporte para poder viajar de Arequipa al pueblo y del pueblo a Arequipa. También te quería preguntar en relación al establecimiento de salud. No sé si nos podrías describir un poco de cómo es, ya sea en cuanto a infraestructura y equipamiento, y también en cuanto a personal. El establecimiento ha sido construido en el año 2005, si mal no recuerdo, y su última remodelación o mantenimiento ha sido en el año 2019. A la hora de construir en el año 2005, la mayor parte de las zonas son lugares pequeños, por así decirlo, igual en cuestiones de consultorio, áreas de admisión, triaje, pero te permite tener el espacio para hacer las actividades que necesitas. En cuestión a lo que refiere el personal, aquí pues laboran, en general, somos tres personales de salud. Uno es el médico cirujano, el serumista, que adjudica en mayo. El siguiente es la licenciada o licenciado de enfermería, serums, de octubre. Y el personal técnico, que es personal nombrado. Por parte del personal nombrado, pues se lleva un muy buen trabajo, es un clima laboral bastante amigable y bueno, permite, ¿no?, que podamos hacer las atenciones y lograr las metas que nos plantea el ministerio. Ujú. Por parte de lo que presume cómo es la dinámica con los pobladores, la mayor parte pues vive en estancias. El centro poblado está dividido en 4 estancias. La principal es la que está aquí en el mismo pueblo y hay 3 estancias vecinas. La más lejana queda a media hora en moto y a 2 horas caminando, ¿no? Pero en coordinación con la población se puede tener una buena respuesta para acudir mensualmente, en la que ellos nos apoyan, ¿no? Para poder llevarnos hasta las estancias y poder brindar esa atención en salud. Sobre todo los que viven en esta estancia más alejada son los adultos mayores, por lo que un poco más se prioriza el poder llegar hasta ellos, ¿no? Por las necesidades en salud que tienen. Ya estamos muy cerca de terminar, falta unos días prácticamente para ya terminar el Serums. ¿Cuál dirías que sería lo que has disfrutado más de esta experiencia? Lo que he disfrutado más son los momentos de hacer visitas domiciliarias y las emergencias. Sí. Digamos, soy un poco fan de estas situaciones que requieren la adrenalina de estar constantemente buscando algo o haciendo algo. En general me parecían adrenalínicos las visitas domiciliarias por la ruta que toma la moto. No sé si tú también has tenido oportunidad de viajar en moto y, Dios, al menos aquí en la parte alta me ha parecido una cosa espectacular, como que bastante adrenalínica. Ajá. ¿Te ha pasado? En moto no, o sea, tenemos cuatrimotos, pero en líneas generales, o sea, casi que vamos caminando dentro o sea, del pueblo, de Salinas Moche, donde estoy. Y cuando vamos a los anexos, normalmente vamos en bus. Entonces, así ir en moto, no he tenido esa experiencia así adrenalínica, como dirías. Y por otro lado, digamos, ¿cuál sería lo que dirías que menos te ha gustado o lo que más, digamos, problemas te haya causado durante estos meses? Mm, problemas. En general, problemas en concreto no describiría. Quizás sea más que las vea como oportunidades para poder hacer mejoras. Mm, podría mencionar quizá la gestión en salud, que es bastante retadora, ¿no? Hay varias demoras, bastante el tema de la burocracia o quizás solucionar cosas que no debería de estarse solucionando y deberíamos enfocarnos.
por el contrario, generar mejoras para los establecimientos y así también poder llegar a más pacientes. Sobre eso, es algo que también diría que me ha pasado a mí, digamos, en mi caso, hay muchas deficiencias que, si bien las he escuchado, ¿no? O sea, como que en el sistema de salud tiene ciertas deficiencias, de que el tema del papeleo, por ejemplo, puede ser un poco tedioso. La verdad, nunca me imaginé que era tal magnitud, ¿no? O sea, yo me imaginé como que era algo manejable, pero en algunas situaciones, para mí al menos, no fue del todo manejable. Entonces, quería preguntarte si en tu caso, digamos, ¿cuáles de esas cosas dirías que serían una prioridad si es que de ti dependiera realizar, digamos, un cambio? Una prioridad. Veía que en varios de los establecimientos, al menos de los 56 que pertenecen a la red Moquegua, durante este tiempo de lluvias y de cambios continuos en el clima, enfrentan problemas de infraestructura, ¿no? Y de servicios básicos. En muchos se acorta el agua o de repente no tienen buenos depósitos, el agua les sale negra, están con huecos en los techos. Y pese a que se dice de que la red Moquegua es probablemente la red con mayor recursos asignados por el tema de la minería y también por la cantidad de población que tiene, veo de que todavía se enfrentan algunas limitaciones en esos aspectos, ¿no? Creo que eso sería una prioridad, porque sin servicios básicos, si tenemos sin agua o con agua que está contaminada o de mala calidad, pues ni siquiera podrías, no sé, hacer un adecuado lavado de manos. Mm, Y allí probablemente estés propagando enfermedades también, ¿no? Igual al no tener luz tampoco puedes atender a los pacientes a oscuras o con una linterna que a las justas, pues no sé, la pila le aguanta, mm, cosas parecidas. Creo que eso sería uno de los principales. ujú. Eh, claro, en mi caso también, o sea, sí siento que ese es un problema que puede ser grave, como mencionas, en algunos sitios tienen ese problema. En mi plaza también tenemos ese problema, sobre todo con la electricidad. Y también con el tema del agua, al menos en Moquegua hay bastante también lo que es el tema de los metales pesados. En el lugar donde estás también hay presencia de metales pesados? Concretamente no han identificado metales en el agua Ah, que se consume, pero bueno, se presume que por el tema de la cercanía del volcán Ubinas, estos metales podrían encontrarse en el aire, ¿no? No solamente en el agua, que probablemente allí es un punto que se tiene desatendido. Me comentaban que más lo ve el gobierno regional, el tema de la calidad del aire. Pero bueno, ahí vamos. Al menos en el agua aquí no hay metales pesados. ¿En tu zona sí? en mi zona sí, o sea, el arsénico como que sí, sí está presente. O sea, sí se sabe que existe. Y también en la población, o sea, se ha encontrado la presencia del metal. Y para mí, yo diría que sí es el problema de salud más serio, o sea, el Claro. más urgente. Pero es un poco difícil porque a veces como que escapa un poco a lo que uno puede hacer como médico. O sea, la solución, digamos, es construir, o sea, alguna planta de tratamiento del agua o cambiar el punto de captación. Cosas que van más allá, ¿no? De lo que puede realizar uno quizá. Entonces, sí, sí diría que tenemos ese problema por acá. Pero en tu caso me dices que no, al menos detectado no lo tienen. Así es. ¿Quién sabe ahora? Ajá. Así es. Coincido contigo. Ujú. Y en caso, bueno, para ti, digamos, ya regresando un poco al tema del serums en sí, ¿qué dirías que tendría que cambiar para hacer que tu plaza sea una mejor plaza? Una plaza como 10 de 10. Algo que a mí como que un poco me cuesta, como te contaba al inicio, es el tema del frío. Ahorita estoy Ah. abrigadita. La verdad sí me pareció un poco retador el tema del frío. Eso es algo que, bueno, allí queda. De repente, algo que podría ayudar es el incremento de recursos asignados. Probablemente Quinzachata es el puesto de salud al que menos atención se le presta, porque eh, de toda la región Moquegua,
es la que tiene menor cantidad de población asignada según el censo del INEI. En el censo aparecemos con 85 personas, ¿no? Ah, no Sin sabía. embargo, entre los que habitan, los que se atienden, los transeúntes, entre otros, bueno, se genera un poco más, ¿no? La cantidad de la población que se atiende en realidad. Ujú, Y bueno, quizá muchas veces cuando se habla de Quinzachata, que alguna vez lo he escuchado también eh, en la red, muchos como que temen venir aquí. No sé si sea por el tema de la distancia, si sea el tema del frío, el tema de las tormentas eléctricas, pero es más o menos, ¿no? Como que la visión que se tiene. Entonces, algo que sí se podría cambiar es la forma en cómo se percibe desde la red Moquegua al puesto de salud de Quinzachata, ¿no? Me contaban que como hace 10 años, antes lo percibían como que Quinzachata era el lugar de castigo para cualquier personal, porque dice que tenía que caminar entre las dunas, cuando llegaban solamente se alumbraban con velita, entre otras ujú, cosas, ¿no? Pero bueno, creo que ya ha cambiado bastantes cosas, como te contaba, entre los servicios básicos claro. y el acceso a Internet, el acceso en el transporte. Y bueno, creo que también dependería mucho de la forma en cómo se quiere enfocar desde la red, para darle un poco más de oportunidades quizá al establecimiento. Ujú. ¿Y te has sentido aislada? O sea, como, digamos, como establecimiento, ¿sientes que está aislado o no has tenido ese problema? Cerquita hay dos establecimientos, Ah, uno que pertenece a Arequipa, que es San Juan de Tarucani, y otro que es el puesto de salud de Chaclaya, que pertenece a Moquegua, ambos a 30 minutos de distancia. Aislada como que en el sentido de no contar con apoyo, bueno, sé que cuento con esos dos establecimientos, por lo que no ha pasado eso. Aislada en cuestión como que de el resto, no sé, de la ciudad y demás, tampoco por el tema del transporte. ujú. Pero sí, al momento de coordinar con la red, sí, un poco como que, bueno, Quinzachata, después veremos. Algo parecido. Pero Ujú, en general, por el resto, realmente, al menos de las personas, del transporte y el acceso a la ciudad, no. ujú. Ok. Para ti, digamos, hablando un poco del Serums en general, o sea, tú, ¿cómo sientes que, o sea, primero, cómo ves el tema del Serums? O sea, ¿consideras que está bien, que está mal, que necesita algún cambio en el programa en general? Creo que comprende dos focos importantes, ¿no? Uno, que se pueda brindar atención en salud a la mayor parte de las personas del territorio peruano, lo cual es positivo porque se logran, ¿no? Con los establecimientos en diferentes partes alejadas, descentralizadas. Y la segunda, de que los médicos recién egresados puedan tener primeras experiencias laborales, dentro de ellos enfocados en la atención primaria, ¿no? En la promoción y la prevención de la salud. Por lo que creo que allí también hay una oportunidad para el médico egresado, así como otros profesionales de la salud. Lo que sí sabemos, y es una realidad a nivel nacional, que hay varios establecimientos o plazas ofertadas que tienen un gran grado de inseguridad, sea en el acceso, por la zona, no sé, de repente los accidentes en la carretera que hemos visto en este tiempo, por la misma población. Igual he escuchado a algunos compañeros, compañeras que están en establecimientos en donde hay bastante temas de narcotráfico, de terrorismo, de trata de personas y de cómo es que se percibe al personal de salud, ¿no? En estos lugares, por lo que sí genera una cuestión de inseguridad bastante importante, sobre todo para aquel que enfrenta sus primeras experiencias laborales, ¿no? Que es la gran mayoría. Así es. Por lo que a nivel nacional se debería quizás de enfocar mejor las normas, ¿no? Quizás hacer un mejor filtrado de las plazas que pueden garantizar un cierto grado de seguridad para los profesionales de salud que salen a la periferia a hacer atención en salud. Y dos, también que se pueda considerar la remuneración en la mayor cantidad de plazas, ¿no? Sabemos de qué plazas equivalentes y eso igual forma parte del trabajo que uno realiza. Si bien es cierto, puede ser que el presupuesto del MINSA sea corto o de repente mal distribuido, se debería de dar la oportunidad, ¿no? De que todos aquellos que brindan sus servicios a través del trabajo, estos puedan ser también remunerados. No sé si tú tienes alguna perspectiva o quizá algo que has identificado por poder cambiar. Cuéntame. Ah, bueno, o sea, yo creo que sí.
o sea, en cierta medida, lo último que mencionaste de las plazas equivalentes, yo creo que, o sea, yo creo que sí debería cambiar, por el tema de que, o sea, como mencionas, hay mucho, o sea, de todas maneras es un trabajo y también hay algunos que van lejos, o sea, si bien muchos deciden ir cerca, como al lado, o sea, cerca de su casa, donde no nos representa mucho gasto. Hay algunos que no llegan a una plaza remunerada, pero igual les importa mucho obtener el puntaje. Entonces, justo en esto del podcast conversé con Laura Acero, o sea que ella estaba haciendo sus serums equivalente, modalidad equivalente, en Aguano, pues, si no recuerdo mal. Y, o sea, es básicamente como ir a un lugar súper lejos, o sea, pagar transporte, pagar estadía. Igual son pocos días, o sea, son menos días, pero igual todos esos gastos, o sea, corren por cuenta de ella, ¿no? Y claro, o sea, yo no me parece que sea adecuado. Y de ahí, de lo otro, o sea, si bien también creo que se podría valorar un poco qué tanto, o sea, creo que es un poco costo-beneficio, o sea, el tema de saber a qué lugar corresponde asignar un médico, porque, o sea, el tema de la inseguridad y del transporte, que a veces hay accidentes, ocurren heridos, fallecidos, de médicos serumistas, o sea, si bien es trágico, en realidad yo creo que no es un problema inherente del serums, o sea, más es, digamos, la consecuencia de exponernos a una realidad nacional a la cual no somos inmunes, ¿no? O sea, siendo profesionales de la salud. Entonces, en esos lugares, independientemente de que vayan médicos o no, esos accidentes ocurren todo el tiempo en las personas que viven ahí. Entonces, es un poco complejo también porque si de alguna manera eh, se corta eso, o sea, considerando el tema de la seguridad, de todas maneras es probable que esas personas no tengan acceso a ningún profesional de la salud. Entonces, o sea, es un poco complejo, creo, encontrar una solución por ese lado, pero yo diría que de la modalidad equivalente, sí sería algo en lo cual habría que pensar si se está haciendo bien adecuadamente. De ahí, o sea, justo está, o sea, me interesó el tema y como que leí un poco algunos artículos, algunas cosas al respecto. Por ejemplo, algo interesante era de que el año 2005 habían hecho una propuesta de ley que, o sea, que justamente proponía eliminar el SERUMS y reemplazarlo por otro programa que se llama, o sea, lo llamaron el CERMEC. No sé si algunas habías escuchado, pero como que más o menos el motivo era que, o sea, Serums ya no era capaz de responder al aumento de graduados en las distintas profesiones de la salud. Entonces, eso había ocasionado de que los profesionales graduados ya no pudieran aumentar el número de plazas remuneradas, sino que eran asignados a las plazas equivalentes, ¿no? Y lo cual sí, o sea, podía violar algunas leyes del trabajo, ¿no? Más o menos por ahí iba el argumento. Y eso ha sido el 2005. Entonces yo creo que desde el 2005 hasta ahora, o sea, el problema ha aumentado en escala. Yo diría que, o sea, investigar un poco al respecto sería útil, al menos para tener cierta evidencia, ¿no? De cómo es que está la situación ahora, ¿no? Al 2024 al menos. Así es, mucha razón. En la parte en la que mencionas en la cantidad de graduados que hay por universidad, al menos en Arequipa, cada vez más universidades se aperturan la carrera de medicina, ¿no? Ujú. Y así como incrementa la cantidad de plazas o de vacantes, sea para la misma carrera o para otras profesiones de la salud. Sigue siendo un reto en general, ¿no? Y se discuten bastante en los foros de medicina, de educación médica, en la misma parte de nuestra profesión, ¿no? Porque va a llegar un punto en el cual no se pueda canalizar bien los esfuerzos de todos estos profesionales y, bueno, hay un perjuicio, ¿no? Sea para el trabajador de la salud en general. Por lo que sí es algo bastante complejo en realidad. Que como tú dices, probablemente en todos estos años, desde que surgió esa propuesta de ley desde el 2005 hasta el 2024, bueno, hayan
algunos esfuerzos realizados, quizá unos no tan efectivos como otros, pero bueno, aquí seguimos, ¿no? Justo estuve viendo un poco así para informarme un poco y como, o sea, sobre ti y vi que, o sea, te busqué en Concitec, quizá un poco stalker de mi parte, pero como que tenías algunos trabajos de investigación y quería preguntar también, o sea, aprovechando esta conversación para, o sea, si desde tu perspectiva en el terreno de la investigación, ¿cuál sería, digamos, una prioridad para ti en el área del Serums? Hay varias oportunidades de investigación en realidad en torno al serum. Justo ahora estamos desarrollando una con un equipo de investigación en torno a poder identificar las desigualdades que enfrentan los profesionales serums en general en el serums, con un corte del 2023 y 2024, ¿no? Las experiencias profesionales. Y sí, dentro de ellos, como tú mencionas, es uno el tema de, el acceso, dos, la asignación de plazas, tres, las mismas experiencias en cuestiones de la población, del acceso a los servicios en salud, como de la misma percepción de cómo el profesional de salud está brindando estos servicios, ¿no? En ocasiones quizá muy limitados, como conversábamos antes. Veía también que, como un ejemplo, que hay establecimientos que, digamos, están bien abastecidos, quizá radiografías, electrocardiogramas, ecografías, pero quizá no hay luz. Entonces es una cuestión también de desigualdades sociales, ¿no? Que enfrenta y es una realidad en nuestro país, algo bastante llamativo. Entonces, de la misma forma, ¿no? De poder considerar no solamente con datos objetivos, sino también a través de datos cualitativos, es decir, las mismas experiencias de los profesionales serums, de cómo han atravesado esta parte. Y dentro de ellos, bueno, también se están considerando en esta investigación que estamos realizando situaciones de violencia, situaciones de discriminación, de acoso, ¿no? Que también las hemos visto muchos casos resaltantes durante este año y los años previos. Entonces, bueno, como comentaba, hay oportunidades de hacer investigación en torno al SERUMS. En esta investigación que estamos realizando ahora es una de ellas. Y creo que es importante, ¿no? El animar a más personas a desarrollar investigación en torno al SERUMS, porque mientras más información dispongamos, también vamos a poder generar más cambios, ¿no? Como decimos, no se puede cambiar aquello que no medimos, aquello que no evaluamos y necesitamos indicadores claros, precisos, ¿no? Quizá con cifras o con datos de algunas experiencias para poder cambiar y proponer cosas más realistas, ¿no? Frente a nuestro Ministerio de Salud. De lo que mencionaste, yo sí creo que la investigación es muy importante. Como dices, es necesario tener bastantes datos para poder realizar un cambio, ¿no? O sea, para poder realizar alguna modificación se tiene que brindar motivos y esos motivos solo tienen sentido cuando están sustentados por cierta evidencia. Entonces yo también creo que es muy importante ese tema sí creo que sería bueno que más personas como en tu caso también se involucren en el tema de investigación en el SERUMS y en general también en otros temas. Ahora, digamos, pasando no solo en el SERUMS en sí, sino en general en el primer nivel de atención, quería preguntarte, digamos, si es que pudiera existir una lámpara mágica con la cual pudieras pedir tres deseos para mejorar el primer nivel de atención. ¿Cuáles serían tus deseos? Pregunta interesante, que creo que también tiene como que respuestas de doble filo, ¿sabes? A ver, tres deseos. Creo que uno de ellos, como los que hemos mencionado un poco antes, en temas de mejora de la infraestructura y del equipamiento de los establecimientos, ¿no? Para que puedan tener energía estable, servicios básicos, también los equipos mínimos e indispensables en el primer nivel. Aquí menciono el doble filo porque, pues de repente ver todos estos equipos, todas estas mejoras, pero llega personal que quizá no sabe utilizarlo o de repente no está preparado para manipularlo y se malogran fácilmente, ¿no? Que es lo que en ocasiones pasa. Y que al final sí es una inversión importante, pero quizá en el destino final no son aprovechados adecuadamente. Pero en un mundo ideal creo que sería uno de mis deseos, el mejorar la infraestructura y el equipamiento.
El segundo que pediría, mm, creo que sería el abastecimiento en medicamentos, insumos, vacunas, dispositivos farmacéuticos, entre otros. Algo que he notado, al menos desde la experiencia aquí en la red, es que hay algunos topes que se plantean, ¿no? En cuanto a la cantidad de medicamento asignado o quizás de vacunas, no sé si es que te ha pasado. Por ejemplo, yo quería inmunizar a más personas, pero pues no, digamos, no había la oportunidad de contar con el insumo. Entonces, en esos aspectos, pues creo que es necesario porque muy pocas veces al estar en la parte rural, en la atención primaria en salud, las personas no visitan los establecimientos a diario y las veces que los visitas, si es que no cuentas con ese insumo o ese dispositivo biomédico, entre otros, pues probablemente pierdas la oportunidad, ¿no? De brindar esa atención en prevención en la salud, ¿no? Como el tema de las vacunas que hablábamos, de repente también sobre insumos en planificación familiar, que, bueno, aquí también como experiencia, ¿no? Que quizá mi establecimiento no le destinan con insumos como el implante o de repente la T de cobre que se colocan en otros establecimientos de otras regiones por el profesional médico, ¿no? Pero quizá aquí se tiene la regla que solamente lo hace el personal de obstetricia y al menos aquí en mi establecimiento no hay personal de obstetricia, por lo que se pierde la oportunidad de, de poder brindarle este método, ¿no? A una paciente. Entonces creo que ese sería el segundo, que puedan estar dotados de insumos a nivel de medicamentos, vacunas. Mm. Y el tercero, mm, el tercero creo que podría ser el mejorar la capacitación del profesional de salud, de la atención primaria y que se puedan generar mejores condiciones laborales, de modo que no tengan que haber tantas renuncias, tantas deserciones, ¿no? Muchas veces los establecimientos en la zona rural se quedan sin médico, sin personal de enfermería, entre otros profesionales de la salud, porque de repente el lugar o el puesto de salud, el establecimiento no está de acuerdo a sus expectativas, ¿no? Y al final renuncian y se queda un tiempo sin ese profesional, lo que también genera eh, una demanda, ¿no? Por parte de la población insatisfecha. Entonces, en ese aspecto, creo que también el mejorar el recurso humano que se tiene en la parte rural, en la atención primaria de salud. No sé si tú has pensado otros tres deseos. Cuéntame. La verdad no he pensado, como que pensé en la pregunta y no pensé en qué diría yo, pero yo creo que, o sea, yo creo que coincide un poco en el tema de los recursos disponibles. O sea, en recursos también me refiero no solo a recursos materiales, sino también a personal. O sea, sí, es como mencionaste también anteriormente, a veces hay lugares que están muy equipados, o sea, muy bien equipados, entre comillas, porque cuentan con muchos equipos, pero a veces las carencias son en cosas incluso más básicas, ¿no? Entonces, en el caso de mi experiencia personal, en mi puesto de salud, por ejemplo, o sea, recién lo inauguraron el año pasado, cuando yo estaba como jefe de establecimiento. Y, o sea, en teoría tenemos todo, o sea, tenemos muchas cosas que otros no. Tenemos, o sea, electrocardiograma, tenemos, o sea, tenemos varias refrigeradoras de vacunas, solares, también incluso desfibrilador, tenemos varias cosas. Pero el tema es que, o sea, somos muy poquitos, o sea, en cuanto a personal, solo somos cuatro. Entonces, digamos que eso limita mucho las cosas que podemos llegar a hacer, ¿no? Yo creo que si es que, o sea, cosas básicas, ¿no? O sea, solo, por ejemplo, tener un odontólogo, tener cosas, o sea, como personal básico ayudaría más, incluso que teniendo tantos bienes materiales. De ahí, o sea, sé que, digamos, hay pasos antes de llegar a eso. O sea, en mi caso, por ejemplo, mi establecimiento es 1-1. Entonces, correspondería primero recategorizarlo para recién después poder solicitar más personal.
Pero creo que también el tema de la burocracia, eso, afecta un poco. Si tuviera que adicionar un deseo, yo diría como que reducir el tema burocrático, o sea, en general. Le pediría así a la lámpara que reduzca la burocracia. Yo creo que eso incluiría el tema de, o sea, la demora en los trámites, en el tiempo que pasa para que tomen alguna acción y también el tema del papeleo en general. O sea, yo creo que hoy en día, o sea, teniendo acceso a computadoras, a eso, hay muchas cosas que se pueden realizar de mejor manera. Yo creo que sería uno de mis deseos también. De ahí, como tercer deseo, no estaría seguro. Quizá, quizá no tanto quizá no sería tanto en el tema o sea, por la parte del sistema de salud. Quizá sería como que en general que, no sé, o sea, que la población tenga más ingresos económicos, o sea, que tenga una mejor calidad de vida en general, o sea, en los diferentes determinantes de salud, que creo que a veces son más importantes incluso que si hay un médico o no hay un médico, si hay equipos o no hay equipos. Creo que para que se mantengan saludables también es importante eso en general. Así que bueno, no sé cómo pedir bien ese deseo. No sé si dinero para todos, pero creo que, o sea, que la calidad de vida en general mejore sería algo útil también. Creo que eso sería más o menos. Es el tercero, muy importante en realidad, muy importante porque sabemos de que finalmente la prestación de servicios en salud es una arista, ¿no? De todo lo que compone la salud y el bienestar de una persona. Hay otros factores muy importantes que también ayudan a los pobladores a poder preservarla. Ujú. Me gustan tus deseos. Gracias. En el caso para ti, o sea, si es que a ti te dieran la opción de quedarte en Quinzachata un año más, ¿aceptarías o no aceptarías? Me gustaría, sí, probablemente por una situación de salud no podría elegirlo, Ah, pero de ser otro el panorama, sí, sí elegiría quedarme. mm. Para ti, la experiencia que has tenido o sea, durante el Serums, ¿ha cambiado de alguna manera la forma en la que ves la carrera? O sea, ¿ha influido en decisiones que quizá ya hayas tomado o que quizá tomes en algún futuro? Creo que en cosas puntuales en las que ha marcado es en entender mejor la forma en cómo viven las personas la enfermedad, ¿no? Al estar bastante cerca con ellos, de repente en comprender la idiosincrasia, en cómo ven el sistema de salud. Algo que me impactó también bastante era de que, bueno, cada vez que mencionaba aquí la palabra referencia o la palabra ambulancia, las personas lloraban, lloraban desesperadamente. Y eso era algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Y al final me contaban de que ellos perciben el hospital un lugar al cual las personas van a morir, ¿no? Entonces, el entender un poco más desde la parte del primer nivel de atención, no solamente desde la parte hospitalaria en la cual pues vemos pacientes altas hospitalizados a diario, sino entender en cómo llegan hasta allí, ¿no? Sus temores, sus miedos, la forma en cómo perciben la enfermedad, la situación familiar también que pueden atravesar, como mencionabas, la parte económica también, ¿no? Que es una serie de cosas que a los pobladores pues les hacen bastante. Entonces creo que han acrecentado un poco la sensibilidad, la empatía y la forma de comprender a las personas y cómo perciben la enfermedad. A nivel profesional, diría que ha impactado en el sentido de poder reafirmar mis decisiones de a lo que me gustaría dedicarme o especializarme en el futuro. Como te contaba, me gusta mucho la parte adrenalínica, la parte de las emergencias, lo que espero en un futuro poder desenvolverme en ese campo. Ujú. Así es. Bart, Cuéntame tú. sobre mí, yo creo que, o sea, en mi caso, por ejemplo, más que todo
como experiencia como trabajador, digamos que algo que sí no me resultó muy cómodo fue el tema del papeleo. O sea, el tener que demorarme más llenando papeles que atendiendo pacientes, como que es algo que, o sea, me desanima mucho. O sea, incluso en poder quizá en el futuro trabajar en una zona rural, más que todo es por eso. O sea, yo tengo esperanza, soy optimista, tengo esperanza de que en un futuro cercano como que eso pueda cambiar, ¿no? Al menos, o sea, cosas simples como digitalizar, ¿no? La parte de los trámites de cada paciente, ¿no? O sea, el hacer receta, llenar la historia, o sea, la ficha única de atención, las FUAs, esas cosas del GIS. Siento que todo eso se puede integrar o sea, con un programa, en alguna computadora. Yo creo que eso como que sí haría, en gran medida cambiaría mi forma de ver las cosas, el trabajo en el área rural, pero eso es algo que sí no, para nada, no me ha gustado mucho, o sea, si te soy sincero. Entonces, eso digamos que ha sido un poco negativo como parte de mi experiencia, porque yo no imaginaba que era así, o sea, en realidad es la primera vez que como he interactuado directamente con el sistema del MISA y eso, y no ha sido una experiencia tan grata por ese lado. De ahí, yo diría que como experiencia médica, al menos no he tenido muchas emergencias como las que has tenido tú, así que por ese lado creo que no me ha hecho cambiar mucho mi forma de pensar. Y en cuanto a especialidad, así, tampoco estoy seguro, la verdad. Aún no sé en qué especializarme, no estoy convencido. Y en el Serums tampoco es que me haya ayudado mucho a decantarme por algo. Estoy segura de que vas a poder encontrar la especialidad que quede más acorde a ti y lo vas a desempeñar perfecto. No, gracias. Con fe, con fe. Y en tu caso, ¿tú, o sea, consideras trabajar en algún área rural en el futuro? Mm, interesante. Como experiencia profesional, no cerraría la puerta. Me mantengo abierta a las posibilidades, a las oportunidades y finalmente al servicio, ¿verdad? Que, como te digo, he disfrutado mucho al menos de ese tiempo de compartir con las personas de forma cercana, sobre todo con los niños y con los adultos mayores, por lo que no cerraría la posibilidad. Como dices, sería un gol si se optimizarían varias de las cosas en lo que se refiere a papeleo, historias clínicas digitales, ¿no? Los formatos, recetas, entre otras. Ayudaría bastante, bastante. Pero sí, no me cierro a ninguna posibilidad. Ujú. Para ti, terminando el Serums, ¿tienes algún plan personal que quieras compartir? Bueno, creo que es importante que nos mantengamos siempre capacitados, actualizados, por lo que dentro de ello sería el poder continuar, ¿no? La capacitación en base a la profesión, en base a los temas de actualidad y poder ver de cara a la residencia, a la especialidad médica. Me he planteado hacer la especialidad en el extranjero, por lo que mantenemos allí un poco la mira enfocada en ello. Y de todas maneras, ¿no? Siempre queda el deseo de poder retribuir las cosas que nos han formado. Algo que siempre recuerdo con mucho cariño, algo que me decían mis maestros en la universidad. La Universidad Nacional de San Agustín, UNSA, es una universidad pública, ¿no? Y gran parte de el estudio que llevamos durante estos 7 años es gracias a la inversión pública, por lo que de cierta forma es también una cuestión de poder retribuir, ¿no? A nuestra sociedad a través del servicio, a través de la profesión médica, eh, lo que hemos desarrollado durante la carrera. ¿Todo va bien? Espero poder completar mi especialidad en el extranjero y igualmente si es que hay la oportunidad, bueno, poder generar un impacto en nuestro país, sea desde dentro o desde fuera. Ujú.
O sea, estoy, o bueno, la verdad espero que se pueda cumplir lo que mencionas. O sea, de todas maneras, sé que es difícil a veces, o sea, tomar algún camino, digamos, que no es el habitual, el que normalmente la mayoría sigue. Pero creo que como dices, o sea, al final, digamos, durante el camino puedes aprender muchas cosas, o sea, puedes crecer como médico, como persona. Y al final, si es que tu objetivo es retribuir de alguna manera al país, a Perú, yo creo que es algo que sin duda lo vas a conseguir. Y en realidad yo creo que ya lo estás consiguiendo. Bueno, quizá lo estemos consiguiendo, quizá con nuestro granito de arena durante este año y esperemos que en los años siguientes pues sea un granito de arena un poquito más grande. Así es, que así sea. ¿Tienes algún pensamiento, algún mensaje final que quieras brindar en general a alguien de nuestra, digamos, que esté haciendo serums junto con nosotros o quizá alguno que venga después? Mm. A todos los colegas médicos y a los profesionales serums que van a enfrentar esta etapa en adelante, les aconsejaría esto que mencionaba durante alguna parte de este conversatorio, que los problemas pues no los vean como tal, sino como una oportunidad para hacer las cosas mejor, para que uno pueda lograr cambios, ¿no? En base a lo que se está planteando. Entonces, un problema es una oportunidad. Que no desfallezcan, de que nadie les diga de que no pueden lograr lo que están planteándose y estar siempre dispuestos a todo lo que venga, porque más o menos así va el Serums, como un todoterreno. Sí. Bueno, gracias, muchas gracias, Mafer, por aceptar tener esta conversación. Bueno, o sea, la verdad, durante la conversación he podido aprender muchas cosas en general de Serums y espero también que alguno que escuche también saque algo valioso de lo conversado. A ti las gracias, Dani. Ha sido muy placentero el poder tener esta conversación. Creo que hemos abarcado varias cosas y como dices, que sea de provecho de la persona que esté escuchando. Y bueno, eso ha sido todo por este episodio. Espero que les haya resultado útil o entretenido. De ser así, agradecería que pudieran compartirlo con alguien que también pudiera encontrarle algún valor. Al igual que siempre, agradezco cualquier recomendación o sugerencia respecto a este episodio o al podcast o alguna otra cosa en general. Así que eso sería todo. Me despido y ya nos vemos en el siguiente episodio. En la zona en sí es bastante tranquila. Los pobladores también en general tranquilos, casi no hay accidentes de tránsito, situaciones em, por heridas de arma de fuego, por arma blanca. Son situaciones bastante calmadas. No vamos a borrar todo esto. Adiós a Está todos. bien, qué rayos. Es que me olvidé cuál es la pregunta.